Ricardo Montenegro, el magnate más reservado de la ciudad, cayó de rodillas frente a su muchacha de servicio. Lágrimas silenciosas recorrían su rostro mientras susurraba: «Te he buscado en cada vida». Ella, temblando apenas audiblemente, respondió con un hilo de voz: «Yo también». Y en ese instante ambos compartieron la misma visión. 500 años atrás, los mismos rostros, la misma promesa. Esta es la historia de un amor que trascendió 5 siglos. Un amor imposible, pero real. Ricardo Montenegro lo tenía todo. A sus 38 años, era dueño de un imperio inmobiliario que generaba millones. Su hacienda en la cima de la colina dominaba la ciudad como un castillo moderno. Pisos de mármol importado de Italia, candelabros de cristal cortado, obras de arte que valían más que barrios enteros. Pero había algo que el dinero jamás pudo comprar: paz interior. Desde niño, Ricardo tenía las mismas visiones. Siempre la misma mujer. Cabello negro como la noche, ojos enigmáticos, un rostro que nunca había visto en la vida real, pero que conocía mejor que el suyo propio. En esas visiones, él la buscaba. Corría a través de campos de batalla ensangrentados, navegaba océanos tormentosos, gritaba su nombre en idiomas olvidados. Y siempre despertaba con la misma punzada de pérdida, como si le hubieran arrebatado algo esencial, como si estuviera incompleto. Los terapeutas lo atribuían a traumas reprimidos. Los místicos hablaban de ecos de vidas pasadas. Ricardo, práctico y escéptico hasta la médula, prefería ignorarlo todo. Enterraba esa persistente inquietud en el trabajo. Construía rascacielos mientras su corazón permanecía en ruinas, y nadie lo notaba. Para el mundo exterior, Ricardo Montenegro era una figura intocable. Para sí mismo era un hombre a la deriva, buscando algo que no podía nombrar, algo que sentía pero no comprendía. Si alguna vez has sentido que buscas a alguien sin saber quién es, entonces entenderás lo que sucedió aquel día de octubre. Un día que cambiaría su destino. Era una mañana cualquiera cuando todo dio un vuelco inesperado. Ricardo necesitaba una nueva sirvienta. La anterior había renunciado, alegando que la hacienda era demasiado grande, que el patrón era demasiado distante. La agencia de empleo envió a 3 candidatas. Él apenas les prestó atención a las 2 primeras. Y entonces Valentina Guzmán entró en la sala. El tiempo se detuvo. Ricardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. El aire se le escapó de los pulmones. Las manos le temblaron, porque el rostro frente a él era el rostro de sus visiones. No parecido, no similar. Era exactamente el mismo. Los mismos ojos oscuros e intensos, la misma forma de los labios, la misma expresión entre vulnerable y fuerte. 15.000 noches soñando con ese rostro. Y allí estaba ella, de carne y hueso, usando un uniforme azul desteñido y cargando un bolso de mano gastado. Valentina Guzmán tenía 29 años y cargaba con el peso del mundo sobre sus hombros. Trabajaba como muchacha de servicio para mantener a su abuela enferma. Doña Soledad, de 82 años, necesitaba medicamentos costosos que el Seguro Social no cubría. Así que Valentina trabajaba sin descanso. 12 horas al día, 6 días a la semana. Se levantaba a las 5 de la mañana, tomaba 2 camiones, limpiaba las casas de personas que ni siquiera la miraban. Y por la noche, regresaba a su pequeño departamento en las afueras, preparaba la cena para su abuela. Y finalmente se desplomaba sobre la cama. Y cuando dormía, soñaba siempre la misma visión,
Un hombre de mirada penetrante, vistiendo ropas de otra época, tomando sus manos y diciéndole: «Te buscaré en cada vida». Valentina se despertaba con lágrimas en los ojos y un vacío en el pecho, como si hubiera perdido algo invaluable, como si una parte esencial de ella estuviera faltando. Y cuando entró en aquella hacienda gigantesca, cuando vio al hombre alto y elegante de traje oscuro, cuando sus ojos se cruzaron con los de él, Valentina sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Ella conocía ese rostro. Dios mío, ella conocía ese rostro. Ricardo intentó hablar, pero la voz lo abandonó. Tosió, recuperó la compostura y preguntó las preguntas de rigor. Experiencia previa, disponibilidad, referencias. Valentina respondió maquinalmente, pero sus ojos nunca se apartaron de los de él. Había algo allí, algo imposible, algo que hacía que su corazón se acelerara y su piel se erizara. Cuando Ricardo extendió su mano para estrechar la de ella en un saludo formal, el contacto fue como una descarga eléctrica. Ambos retrocedieron instintivamente. Ricardo cerró los puños. Valentina escondió las manos detrás de su espalda. Y en ese momento, sin que ninguno de los dos pudiera explicarlo, ambos sintieron lo mismo, reconocimiento. Ricardo la contrató en el acto. Ni siquiera verificó sus referencias, ni llamó a sus contactos. Simplemente dijo: «Empiezas mañana». Valentina aceptó, aturdida, y salió de la hacienda caminando como sonámbula. En el camión de regreso a casa, apoyó la frente contra la ventana y pensó: «Yo conozco a ese hombre. ¿Pero cómo? ¿De dónde?». Esa noche, Ricardo no pudo conciliar el sueño. Se quedó acostado en la oscuridad, mirando al techo, con el corazón latiendo con fuerza. El rostro de ella era el rostro de sus visiones. No había duda. Pero ¿cómo era posible? ¿Reencarnación? ¿Coincidencia? ¿Locura? Se levantó, fue a su estudio, abrió su computadora portátil, buscó en internet. Visiones recurrentes, misma persona. Memoria genética. Vidas pasadas. Cuanto más leía, más confundido se sentía. La ciencia no tenía respuestas. La espiritualidad ofrecía muchas, pero ninguna lo satisfacía. Ricardo cerró la computadora portátil y miró por la ventana. Abajo, la ciudad dormía. Y en algún lugar de aquella inmensidad, Valentina Guzmán también estaba despierta, pensando en él. Porque Valentina tampoco durmió. Se quedó sentada en la cocina de su pequeño departamento, sosteniendo una taza de té que se enfrió sin ser bebida. Doña Soledad, su abuela, apareció arrastrando los pies, envuelta en un viejo batín. «Mija, ¿estás bien? Estás pálida». Valentina miró a su abuela y la pregunta brotó antes de que pudiera detenerla. «Abuelita, ¿tú crees en la reencarnación?». Doña Soledad sonrió, una sonrisa misteriosa y triste. Se sentó junto a su nieta, tomó su mano y dijo: «Algunas almas no se olvidan, mija, ni siquiera después de 500 años». Valentina se despertó con el despertador a las 5 de la mañana. Se duchó, se puso su uniforme limpio, tomó los 2 camiones. A las 7 en punto, tocó el timbre de la hacienda. Ricardo abrió la puerta personalmente. No dijo nada, solo le indicó que entrara con un gesto. Y cuando Valentina pasó junto a él, Ricardo cerró los ojos y aspiró profundamente. Y lo sintió. Lavanda. Era el perfume de ella. O mejor dicho, el olor de ella. Y era exactamente el olor que percibía en sus visiones. Lavanda. Y algo más. Algo dulce. Algo imposible de describir, pero inconfundible.
Ricardo le mostró la hacienda. 3 pisos, 8 habitaciones, 5 baños. Ella tendría que limpiarlo todo. Valentina asintió, tomó el carrito de limpieza y comenzó a trabajar. Pero le era imposible concentrarse, porque cada vez que pasaba junto a Ricardo, cada vez que sus ojos se encontraban por casualidad, era como si rayos invisibles atravesaran el aire. Había una energía palpable, una conexión innegable, algo que no tenía nombre, pero que ambos sentían con una intensidad dolorosa. A la hora del almuerzo, Ricardo llamó a Valentina a la cocina. Había preparado sándwiches. No era normal. Los patrones no preparan comida para las empleadas, pero Ricardo no pudo evitarlo. Quería estar cerca de ella. Quería oír su voz. Quería entender lo que estaba sucediendo. Comieron en silencio. Y entonces Ricardo preguntó: ¿Tienes hermanos? Valentina negó con la cabeza. Solo somos mi abuela y yo. Mis padres murieron cuando era niña. Ricardo asintió. La soledad reconoce a la soledad. Y entonces él hizo la pregunta que cambiaría todo. ¿Tienes alguna señal de nacimiento? Lucía se quedó helada. La pregunta era extraña, invasiva. Pero algo en la voz de Diego la hizo responder. Sí, tengo. En la muñeca derecha, forma de estrella. Diego sintió el sangre helada. Su visión se oscureció, porque él también tenía una señal de nacimiento. En la muñeca derecha, forma de estrella. Exactamente igual. Se levantó, caminó hasta ella y sin pedir permiso, levantó la manga de su propia camisa. Lucía lo miró. Vio la marca, una pequeña constelación de puntos en forma de estrella, idéntica a la de ella. Sus ojos se abrieron de par en par. Ella levantó su propia manga, mostró su muñeca, y allí estaba, la misma marca, en el mismo lugar, del mismo tamaño. Esa marca, susurró Diego, y su voz estaba quebrada, roja, desesperada. La he visto en cada visión de mi vida. Lucía retrocedió, la silla cayó. Ella estaba temblando, porque aquella marca era la prueba de que no estaba loca, la prueba de que las visiones significaban algo. Diego también estaba temblando. Él la miró y dijo: he soñado contigo desde niño, todas las noches, el mismo rostro, la misma voz, y te busco, siempre te busco, pero nunca te encuentro. Él dio un paso hacia adelante. Hasta ahora, Lucía quería correr, quería huir de aquella hacienda, de aquel hombre, de aquella verdad imposible, pero sus pies estaban enraizados en el suelo, porque ella también soñaba, ella también buscaba, y quizás, solo quizás, ella había finalmente encontrado. Yo también, susurró, yo también tengo visiones, contigo, hace años, desde siempre. El silencio que se siguió fue denso, pesado, cargado de algo mayor que ambos. Diego retrocedió, pasó la mano por su cabello, intentó racionalizar. Esto es una locura, esto no tiene sentido. Pero Lucía negó con la cabeza. Ella sacó algo de su bolsillo, un medallón antiguo, de plata desgastada, pendiendo de una cadena fina. Era de mi bisabuela, me lo dejó antes de morir. Dijo que era importante, que yo debería siempre usarlo. Lucía abrió el medallón. Dentro había una inscripción grabada en letras antiguas, casi borradas por el tiempo: D.A. para L.M. eternamente. Diego sintió el mundo girar. D.A. Diego Alvarado. Aquel era su nombre en las visiones. Y L.M. Lucía Mendoza,
Diego y Lucía. ¿De dónde sacaste esto? Él tomó el medallón. Lo sostuvo contra la luz. La plata era antigua, muy antigua, siglos. Lucía respondió: mi bisabuela dijo que estaba en la familia hace generaciones, desde 1525. 500 años. Si sientes escalofríos ahora, imagina cómo se sentían ellos. Porque Diego y Lucía acababan de descubrir que sus almas se conocían hacía 500 años. Y que quizás, solo quizás, ellos se habían buscado en cada vida desde entonces. Algunas conexiones trascienden el tiempo, algunas promesas atraviesan siglos y algunas almas, no importa cuánto el destino intente separarlas, siempre encuentran el camino de vuelta. Diego y Lucía quedaron allí parados, en silencio, sosteniendo el medallón entre ellos, sintiendo el peso de 500 años sobre sus hombros. Y entonces Diego hizo algo que sorprendió a ambos. Él tomó la mano de ella. No un apretón formal. Un toque real, piel contra piel. Y cuando sus dedos se entrelazaron, cuando la señal de nacimiento de él tocó la señal de nacimiento de ella, algo sucedió. Una ola de calor, una sensación de completitud. Es como si dos mitades finalmente se encajaran, como si el universo suspirara aliviado. Lucía lo miró y vio lágrimas en sus ojos. Diego, el magnate frío e intocable, estaba llorando. He esperado tanto tiempo, susurró. Y ni siquiera sabía lo que estaba esperando, hasta ahora. Lucía también lloró, porque ella entendía. Ella siempre supo que faltaba algo, y ahora, finalmente, ella lo había encontrado. Pero la realidad es cruel, y mientras ellos estaban allí, manos entrelazadas, señales de nacimiento tocando, un pensamiento atravesó la mente de ambos. Él era un magnate, ella era una muchacha de servicio. Él vivía en lo alto de la colina. Ella mal podía pagar su renta. 500 años antes, quizás los papeles fueran diferentes, pero ahora, en esta vida, el abismo social entre ellos era gigantesco, y ambos sabían que el mundo no lo aceptaría, que la diferencia de clase crearía obstáculos, que el destino, una vez más, podría intentar separarlos. Diego soltó la mano de ella despacio. Lucía dio un paso hacia atrás. La magia del momento se disipó, sustituida por la dura realidad. Necesito trabajar, Lucía dijo, y su voz estaba firme, pero quebrada. Diego asintió. Claro. Y ella salió de la cocina, tomó el carrito de limpieza y volvió a trabajar, pero sus manos temblaban. Y cada superficie que limpiaba, cada cuarto que arreglaba, era hecho en piloto automático, porque su mente estaba presa en aquel momento, en aquel toque, en aquella marca, en aquel medallón. Y Diego volvió a su despacho, cerró la puerta y se desplomó en la silla. Él miró su muñeca. La marca de estrella brillaba bajo la luz, y por primera vez en su vida, Diego Montalvo, el hombre que lo tenía todo, percibió que estaba completamente perdido. ¿Por qué? ¿Cómo le explicas al mundo que encontraste a tu alma gemela de 500 años en la forma de tu muchacha de servicio? ¿Cómo racionalizas algo que desafía toda lógica? Y más importante, ¿qué haces cuando el destino finalmente entrega lo que buscaste toda tu vida, pero las circunstancias tornan imposible alcanzar? Diego no tenía respuestas. Entonces hizo lo que siempre hacía. Investigó, abrió su laptop, digitó Diego de Alvarado 1525, presionó Enter
y esperó. Los resultados aparecieron despacio: páginas históricas, documentos coloniales, y entonces él vio un artículo académico sobre soldados españoles en la conquista de México. Y allí, en medio de una lista de nombres, estaba Diego de Alvarado, soldado, muerto en batalla en 1526, prometido a Lucía de Mendoza, hija del gobernador. Murió antes del matrimonio. La sangre de Diego se congeló. Él hizo clic en el link. Leyó más. Lucía de Mendoza esperó un año por el retorno de su prometido. Cuando supo de su muerte, enfermó de desgaste. Murió en 1527. Fue enterrada con el medallón que Diego le diera. El medallón. Diego se levantó de un salto. Corrió hasta la cocina. Lucía estaba limpiando el suelo. Él se paró en la puerta, ofegante. Ella lo miró, asustada. Él extendió el celular. «Necesitas ver esto». Lucía alargó el trapo. Limpió sus manos. Tomó el celular. Leyó. Y mientras leía, el color sumió de su rostro. No, esto no es posible, pero estaba allí, documentado, histórico, real. Diego de Alvarado y Lucía de Mendoza, prometidos, separados por la muerte, unidos por una promesa. Te buscaré en cada vida. ¿También tienes visiones con el campo de batalla?, Diego preguntó, y su voz era apenas un susurro. Lucía asintió lentamente. Te veo cayendo, veo sangre, veo que dices que volverás, y yo espero, siempre espero, pero nunca vuelves. Diego cerró los ojos. Yo veo la misma cosa. Te veo llorando, te veo esperando, y yo intento volver. Corro, grito, pero nunca consigo. Hasta ahora, 500 años. 500 años desde que Diego de Alvarado prometió buscar a Lucía de Mendoza en cada vida. 500 años desde que ella prometió esperar. Y ahí estaban, en una cocina moderna, él de traje, ella con su uniforme de muchacha de servicio, con los mismos rostros, las mismas marcas, la misma promesa. El destino había invertido los papeles. Él, ahora un magnate; ella, ahora humilde. Pero las almas permanecían las mismas, reconociéndose, buscándose, encontrándose. Y mientras Diego y Lucía se miraban fijamente en esa cocina, ambos sabían que algo había cambiado para siempre. Ya no había vuelta atrás. La verdad estaba expuesta, la conexión revelada, y ahora solo restaba una pregunta: ¿qué hacer con todo esto? Pero el miedo es más fuerte que la razón. Y en los días que siguieron, Diego hizo lo que siempre hacía cuando algo lo asustaba. Lo ignoró. Se encerró en su oficina, se sumergió en reuniones, cerró negocios, evitaba a Lucía. Cuando la veía limpiando, cambiaba de dirección. Cuando ella preparaba café, él esperaba a que se fuera para beberlo. Porque mirarla significaba admitir lo imposible. Significaba aceptar que todo en lo que él creía sobre la realidad estaba equivocado. Y Diego Montalvo no aceptaba estar equivocado. Jamás. Lucía percibió la distancia y dolió. Dolió porque ella había abierto su corazón, había mostrado el medallón, había admitido sus visiones, y ahora él la evitaba como si ella fuera una enfermedad contagiosa. Entonces Lucía también retrocedió. Dejó de hacer preguntas, limpiaba en silencio, cocinaba en silencio, se iba en silencio, y por las noches, en su pequeño departamento, lloraba. Doña Elena le tomaba la mano y le decía: «Mija,
Algunas verdades asustan demasiado para ser aceptadas de golpe, pero Lucía no tenía paciencia para esperar. Ella había esperado 500 años. ¿Cuánto más tiempo le pediría el destino? 3 días pasaron en un silencio tenso. Diego trabajaba, Lucía limpiaba, dos extraños compartiendo el mismo espacio, evitando miradas, evitando roces, evitando la verdad, hasta que, en la cuarta noche, Diego tuvo la visión de nuevo, pero esta vez fue diferente, más vívida, más real. Estaba en el campo de batalla, sangre por todos lados, soldados gritando, y él, herido, caído en el suelo, sujetaba el medallón y susurraba: «Te buscaré en cada vida, Lucía, lo prometo». Y entonces la veía a ella, de pie en la cima de una colina, vestido blanco ondeando, manos extendidas, llorando, esperando, siempre esperando. Diego se despertó gritando, el sudor empapando las sábanas, el corazón disparado. 3 de la mañana. Se levantó, fue hasta la ventana, miró la ciudad dormida y se dio cuenta de algo. Ya, no podía huir más. La verdad no desaparecía por ser ignorada. Lucía era real, el medallón era real, la conexión era real, y él, Diego Montalvo, hombre de lógica y razón, tendría que aceptar lo imposible. A la mañana siguiente, cuando Lucía llegó, Diego la estaba esperando en la puerta. Ella se detuvo, sorprendida. Él no dijo buenos días, no preguntó cómo estaba, solo dijo: «Necesitamos hablar». Lucía asintió y volvieron a la cocina, el lugar donde todo había comenzado. Diego sirvió café, se sentó frente a ella y habló. «Pasé los últimos 3 días intentando racionalizar esto, intentando encontrar una explicación lógica. Coincidencia, memoria genética, sugestión, cualquier cosa que no fuera, ya sabes, reencarnación». Diego rió sin humor. «Pero no lo logré, porque todo encaja. Las visiones, las marcas, el medallón, los nombres históricos». Él la miró fijamente. «¿Y tú? ¿Te conozco, Lucía? Conozco tu olor, conozco tu voz, conozco la forma en que miras cuando estás triste. Y no debería, porque te conocí hace 4 días, pero siento como si te conociera hace 500 años». A Lucía se le saltaban las lágrimas, porque ella entendía. Ella también había luchado contra la verdad. También había intentado negar, pero el corazón no miente, y su corazón reconocía a Diego como algo esencial, algo que siempre había estado faltando. «Yo también», susurró ella, «yo también te conozco. Sé que te gusta el café sin azúcar. Sé que tienes una cicatriz en la espalda. Sé que te despiertas a las 5 de la mañana incluso sin despertador. Y no sé cómo lo sé. Solo lo sé». Diego parpadeó. «La cicatriz. ¿Cómo sabes de la cicatriz?». Lucía se quedó helada, porque ella no debería saberlo. Ella nunca había visto su espalda. Él siempre usaba camisa. Entonces, ¿cómo? «Lo vi en la visión», dijo ella lentamente. «Estabas caído, herido, y vi la cicatriz. Era una línea en tu espalda, lado izquierdo, cerca del omóplato». Diego se levantó, se giró y se quitó la camisa. Allí, exactamente donde Lucía había descrito, había una cicatriz antigua, de infancia, una caída en bicicleta a los 7 años, pero en su visión era de una espada, de una batalla. Diego se giró para encararla. «¿Cómo? Lucía, ¿cómo sabes eso?». Y ella negó con la cabeza, tan perdida como él. «No lo sé, solo lo vi. Vi que te caías, vi la espada cortando, vi que morías». El silencio en la cocina era opresor. Y entonces Diego se sentó de nuevo, se puso la camisa
y dijo las palabras que cambiarían todo. Te creo, creo en nosotros. Creo que esto es real. No sé cómo, no sé por qué, pero lo creo. Lucía sollozó, porque esas palabras eran todo lo que necesitaba: validación, aceptación, alguien que finalmente creía que habrías hecho tú. Si fueras tú en su lugar, ¿habrías huido de la verdad o la habrías abrazado? Déjalo en los comentarios. Diego y Lucía pasaron esa mañana conversando, compartiendo visiones, comparando detalles, y cuanto más hablaban, más claro quedaba. Ellos habían vivido juntos antes, 500 años antes. Diego describía el castillo donde Lucía vivía en las visiones. Lucía describía el campamento militar donde Diego dormía. Sabían nombres de personas que nunca existieron en esta vida. Sabían lugares que nunca visitaron. Sabían una historia que no debería ser posible recordar. Y entonces Lucía dijo algo que hizo que Diego se congelara. En esa vida, yo era rica y tú eras pobre. Él era soldado, hijo de campesinos, sin nombre, sin fortuna. Y yo era hija del gobernador. Mi padre prohibió el matrimonio. Dijo que no eras digno, pero no me importó. Te amé de todos modos. Lucía miró alrededor de la hacienda. Y ahora, los papeles se invirtieron. Tú eres rico, yo soy humilde, y nuevamente el mundo dirá que no somos dignos el uno del otro. Diego le tomó la mano. Que se dane el mundo. Te he buscado por 500 años. No voy a dejar que opiniones me separen de ti de nuevo. Pero incluso mientras decía eso, ambos sabían la verdad. El mundo importa, la sociedad juzga, y un romance entre un magnate y su sirvienta sería un escándalo, sería un titular, sería destrucción. Pero antes de que pudieran discutir más, algo extraño sucedió. Lucía, aún sujetando el café, comenzó a tararear una melodía baja, suave, en una lengua que ella no conocía. Diego se quedó congelado, porque él conocía esa melodía. Era la canción de las visiones, la canción que ella le cantaba antes de dormir. 500 años atrás, Lucía se detuvo, dándose cuenta de lo que estaba haciendo. ¿De dónde vino eso? Estaba pálida y confusa. No sé esa canción. Nunca la había escuchado antes, pero estaba en mi cabeza. Carlos se levantó lentamente. Eso es español arcaico, del siglo XVI. Tomó su celular, grabó mientras pedía: canta de nuevo. Valeria, aún temblando, cantó. La melodía fluyó naturalmente, como si hubiera sido cantada 1000 veces. Palabras antiguas, pronunciadas perfectamente, en un dialecto que ya no existía. Carlos reprodujo la grabación para una aplicación de traducción, y las palabras aparecieron. No importa cuánto tiempo pase, mi alma te buscará, te amaré en cada vida, esperaré hasta el fin del mundo. No importa cuánto tiempo pase, mi alma te buscará, te amaré en cada vida, esperaré hasta el fin del mundo. Valeria se cubrió la boca con las manos. Carlos dejó caer el celular, porque aquello no era un recuerdo. Aquello era memoria viva, grabada tan profundamente en el alma de Valeria que trascendía vidas. Ella le había cantado a él hacía 500 años y ahora, sin saber cómo o por qué, cantaba nuevamente. Las evidencias ya no eran coincidencias, eran prueba. En ese momento, Carlos tomó una decisión. Llamó a su asistente y canceló todos los compromisos de la semana. Después, miró a Valeria y dijo: nos vamos a la Ciudad de México. Valeria parpadeó. ¿Qué? ¿Por qué? Porque
explicó Carlos. Si Carlos de Alvarado y Valeria de Mendoza vivieron en 1525, debe haber registros, documentos, tal vez hasta retratos. Necesito más que sueños y melodías. Necesito prueba concreta. Y tú vienes conmigo. Valeria quería decir que no podía, que tenía trabajo, que su abuela la necesitaba. Pero Carlos ya estaba llamando a doña Lupita, explicando que Valeria viajaría por algunos días, que él cubriría todos los gastos, que contrataría una enfermera para quedarse con la abuela. Y doña Lupita, sabia y misteriosa como siempre, solo rió y dijo: «Anda, mija, busca la verdad y cierra ese ciclo». 2 días después, Carlos y Valeria estaban en un avión privado rumbo a la Ciudad de México. Valeria nunca había volado antes. Prensó el rostro contra la ventana, viendo las nubes, sintiendo lo imposible hacerse real. Carlos se sentó al lado de ella y por primera vez en días sonrió, una sonrisa real, porque por primera vez en su vida sentía que estaba en el camino correcto, no construyendo edificios, no cerrando negocios, sino buscando algo que realmente importaba. Aterrizaron al mediodía. Un chofer los llevó directamente al Archivo General de la Nación. Carlos había agendado una reunión con la directora, una historiadora llamada Doctora Mendoza. Ella los recibió con curiosidad. Es raro recibir solicitudes sobre soldados específicos del siglo XVI. ¿Qué exactamente están buscando? Carlos explicó. Carlos de Alvarado, soldado español, muerto en batalla en 1526, prometido a Valeria de Mendoza, hija de un gobernador. La doctora Mendoza tecleó en el computador, frunciendo el ceño. Cliqueó en archivos, y entonces sus ojos se agrandaron. Interesante. Tenemos registros de Carlos de Alvarado. Viró la pantalla. Y aquí está. Carlos de Alvarado, soldado bajo el mando de Cortés, muerto en batalla contra tribus rebeldes el 20 de junio de 1526. Cliqueó más. Y aquí, Valeria de Mendoza, hija de Francisco de Mendoza, gobernador colonial. Ella murió un año después, en mayo de 1527, y causa de muerte registrada como tristeza profunda. Carlos y Valeria se miraron entre sí. Estaba todo allí, documentado, real, pero la doctora no había terminado. Cliqueó en otro archivo. Y ustedes van a querer ver esto. Y fue cuando ella abrió la caja. Dentro de la caja de archivo, protegida por siglos de preservación cuidadosa, estaba una carta. Papel amarillento, tinta desvanecida, pero aún legible, escrita en español antiguo. La doctora Mendoza se puso guantes, sacó la carta con cuidado y leyó en voz alta: de Carlos de Alvarado para Valeria de Mendoza, escrita 3 días antes de su muerte. Tradujo mientras leía: mi amada Valeria, si estas palabras llegan a ti, significa que no volveré. Pero sabed que mi amor trasciende esta vida. Te buscaré en cada vida. No importa dónde estés, no importa quién seas. Mi alma reconocerá la tuya y estaremos juntos nuevamente. Prometo, eternamente tuyo, Carlos. El silencio en la sala de archivo era absoluto. Valeria estaba llorando. Carlos estaba sin palabras. La doctora Mendoza los observaba con una expresión entre fascinada y asustada. Y entonces dijo: ustedes se parecen a ellos, ¿sabían? Cliqueó nuevamente, abriendo una imagen digitalizada. Es un retrato que encontramos hace 5 años,
en una colección particular. Fue vendido al Museo Nacional de Historia. Está en exhibición permanente en la ala colonial. La imagen cargó lentamente, y cuando apareció en la pantalla, el mundo se detuvo. Era un retrato antiguo, pintado al óleo, desgastado por el tiempo, y en él, dos rostros. Un hombre de uniforme militar, una mujer de vestido colonial, y los rostros eran inconfundibles. Era Carlos, era Valeria, no parecidos, idénticos. Los mismos ojos, la misma boca, la misma expresión, 500 años de diferencia, pero las almas eran las mismas. Valeria se derrumbó en la silla. Carlos se sujetó de la mesa para no caer. La doctora Mendoza los miraba como si estuviera viendo fantasmas, y tal vez lo estaba, porque allí, delante de ella, estaban dos personas que no deberían existir. Dos personas que probaban que algunas historias trascienden el tiempo, que algunas almas realmente no se olvidan, que algunas promesas realmente son eternas. Carlos miró a Valeria. Valeria miró a Carlos, y ambos sabían. No había más duda, no había más negación. Ellos habían vivido antes, habían amado antes, habían perdido antes, y ahora, 500 años después, se habían encontrado nuevamente, y fue cuando ella abrió la caja. Dentro de la caja, protegido en plástico transparente, estaba el medallón original, de plata antigua, exactamente igual al que Valeria usaba. La doctora Mendoza explicó: fue encontrado enterrado con Valeria de Mendoza. Cuando exhumaron la tumba para estudio arqueológico, estaba en su mano, como si, incluso en la muerte, ella no pudiera soltarlo. Carlos tomó la caja, miró el medallón, y entonces miró el que Valeria usaba en el cuello. Eran idénticos, porque eran el mismo, o mejor, eran un par. Carlos le había dado uno a Valeria hace 500 años, y de alguna forma, a través de generaciones, a través de siglos, el medallón había encontrado el camino de vuelta. La doctora Mendoza observaba todo en silencio. Y entonces preguntó, con voz suave: ¿ustedes realmente creen que son ellos? ¿No es así? ¿Que son Carlos y Valeria de Alvarado y Mendoza, reencarnados? Carlos no respondió inmediatamente. Miró a Valeria. Ella sostenía su propio medallón, lágrimas escurriendo, y Carlos dijo: no sé lo que creo, pero sé lo que siento, y siento que he esperado 500 años por ella. Algunas personas van a pausar aquí, van a procesar lo imposible, van a cuestionar la realidad. Y está bien, porque esta historia desafía todo lo que sabemos sobre la vida y la muerte. Pero continúa, porque lo que viene a continuación lo va a cambiar todo. La doctora Ramírez los llevó al Museo Nacional de Historia. El retrato estaba en la ala colonial, colgado entre otros cuadros de gobernadores y nobles. Pero cuando Diego y Lucía entraron en la sala y vieron el retrato de tamaño real en la pared, ambos dejaron de respirar. Era como mirarse en un espejo temporal. El hombre en el retrato usaba armadura de soldado español. La mujer usaba un vestido colonial azul con encaje blanco. Pero los rostros eran exactamente iguales. Lucía dio un paso adelante, después otro, hasta estar frente al cuadro. Mirando su propio rostro pintado 500 años antes, ella alzó la mano, tocó el vidrio protector, y entonces algo pasó, algo que nadie podría prever, algo que cambiaría todo, el mundo alrededor
desapareció. De repente, Lucía ya no estaba en el museo. Estaba en un campo abierto, cielo azul, tan azul que dolía mirar, viento cálido acariciando su rostro y trayendo olor a lavanda salvaje y tierra húmeda. El sol quemaba su piel con una intensidad que no existía en el siglo XXI. Ella miró hacia abajo. Vestía el vestido azul del retrato, seda pesada, bordados a mano, encaje blanco en las mangas. Sentía cada detalle, el peso de la falda, el apretón del corpiño, el balanceo de las joyas en el cuello. No era memoria, era experiencia. Ella estaba allí, en 1525, viviendo aquel momento como si nunca se hubiera ido. Y entonces oyó la voz, Diego, llamando su nombre. Ella se volteó, y allí estaba él, no el Diego Montalvo de traje, sino Diego de Alvarado de armadura, joven, fuerte, con ojos llenos de amor y miedo. Lucía, él dijo, y su voz estaba quebrada. Me tengo que ir. La batalla es mañana. No. Lucía oyó su propia voz responder, pero no era ella hablando. Era la Lucía de 500 años atrás. No te vayas, por favor. Tengo un mal presentimiento. Diego sujetó sus manos. Tengo que ir, pero prometo que volveré. Y cuando vuelva, no importa lo que diga tu padre, vamos a huir, vamos a casarnos, vamos a tener la vida que soñamos. Él se quitó el medallón del cuello, se lo puso a ella. Este es mi juramento. Te buscaré en cada vida, Lucía. Si algo me pasa, si la muerte me lleva, juro que mi alma te encontrará nuevamente en cada vida, hasta que estemos juntos para siempre. Lucía en la visión lloraba. Yo voy a esperar, no importa cuánto tiempo. Esperaré hasta el fin del mundo. Y entonces la escena cambió. Campo de batalla, cielo rojo de humo y fuego, olor a sangre y tierra quemada, gritos de hombres muriendo, metal golpeando contra metal, y Diego cayendo. Ella lo vio en cámara lenta, una lanza atravesando su pecho. Oyó el sonido, sintió el dolor como si fuera de ella, vio sus ojos agrandarse en shock, vio él caer de rodillas, armadura pesada, sujetando el pecho, sangre roja viva escurriendo entre los dedos, manchando la plata de la armadura, sus labios moviéndose, formando palabras que ella podía leer perfectamente. Lucía, perdóname, te buscaré, prometo. Y entonces sus ojos se cerraron, y el campo de batalla desapareció en oscuridad. Otra cambio. Lucía en la hacienda. No la Lucía moderna, sino la antigua. Vestido negro de luto pesado sobre los hombros. Ventana abierta con vista al mar. Esperando, siempre esperando. Manos pálidas, delgadas demasiado, sujetando el medallón como si fuera la única cosa manteniéndola viva. Ojos vacíos, sin lágrimas porque ya lloró todas. Meses pasando en segundos en la visión. Primavera, verano, otoño, invierno. Y ella consumiéndose, comiendo menos, durmiendo menos, viviendo menos, muriendo, no de enfermedad, sino de tristeza. El corazón partido en pedazos tan pequeños que no podía más latir. Ella se vio a sí misma acostada en la cama, vestido blanco, cabellos esparcidos en la almohada, manos cruzadas sobre el pecho, sujetando el medallón, y su última palabra, susurrada para el vacío, antes de cerrar los ojos para siempre: te esperaré, en cada vida te esperaré. Y entonces, en choque, Lucía estaba de vuelta en el museo, cayendo, gritando, pero no estaba sola.
porque Diego también había visto. En el momento en que Lucía tocó el cuadro, él tocó junto, y ambos fueron jalados para la misma visión. Vivieron los mismos momentos, sintieron el mismo dolor, vieron la misma muerte, y cuando volvieron, cuando la realidad los jaló de vuelta para el presente, ambos cayeron en el suelo del museo, ofegantes, llorando, en shock absoluto. La doctora Ramírez y los guardias de seguridad corrieron, pero Diego y Lucía solo conseguían mirar uno para el otro, porque ellos no habían solo visto el pasado, ellos habían vivido, habían sentido, habían muerto. Y ahora, de vuelta al presente, cargaban 500 años de memoria y dolor. Diego sujetó el rostro de Lucía. ¿Lo viste? ¿Viste todo? Lucía asintió, sollozando. Te vi morir, vi la lanza, vi tú cayendo, y no pude hacer nada. Diego la jaló para un abrazo apretado. Te vi esperando. Vi tú muriendo de tristeza, y fue mi culpa. Prometí que volvería y fallé. Los guardias intentaron separarlos, pero la doctora Ramírez los impidió. Déjenlos. Ellos están procesando algo que no entendemos. Diego y Lucía se quedaron allí, abrazados en el suelo del museo, delante del retrato que los mostraba vivos 500 años atrás, procesando una verdad que desafiaba toda lógica. Ellos eran reales. La reencarnación era real. El amor de ellos había trascendido la muerte. Y ahora, finalmente, después de 5 siglos, estaban juntos nuevamente, pero junto con el alivio, vino el terror. Porque si la vida pasada era real, eso significaba que la tragedia también era. Eso significaba que el destino había intentado separarlos antes, y tal vez intentase nuevamente, horas después. Diego y Lucía estaban sentados en un café cerca del museo. Ninguno de los dos comió. Apenas miraban para el vacío, procesando. Finalmente, Lucía habló. Yo sentí tu muerte, sentí la lanza perforando, sentí el dolor y sentí tu última palabra, mi nombre. Diego cubrió el rostro con las manos y yo sentí tu espera, meses, un año, tú consumiéndote y no pude hacer nada. Prometí que volvería y te dejé sola, pero tú no me dejaste. Lucía dijo suavemente, tú cumpliste tu promesa. Dijiste que me buscarías en cada vida y me encontraste, 500 años después, pero me encontraste. Diego miró para ella. ¿Y tú? Tú dijiste que esperarías y esperaste. Lucía sonrió entre las lágrimas. 500 años. Valió la pena. En aquel momento, algo cambió entre ellos. El dolor se transformó en determinación, porque ellos habían desperdiciado una vida entera hace 500 años. No desperdiciarían esta. Diego sujetó la mano de Lucía sobre la mesa. Yo no sé cómo el mundo va a reaccionar. No sé lo que mi familia va a decir. No sé cómo la sociedad va a juzgar un magnate con su sirvienta. Él apretó los dedos. Pero no me importa. Yo te busqué por 500 años. No voy a dejar opiniones de extraños me separen de ti de nuevo. Lucía quería creer. Pero el miedo era real. ¿Y si las personas los juzgan? ¿Y si la diferencia social crea problemas? ¿Y si, como hace 500 años, el mundo decide que no deberían estar juntos? Diego vio la duda en sus ojos. Entonces, Lucía Mendoza, frente a todo este café, frente a toda esta gente, déjame hacer lo que debí haber hecho hace 500 años. Se levantó, se arrodilló frente a ella. Y todo el café quedó en silencio.
observando. Yo, Diego Montalvo, anteriormente conocido como Diego de Alvarado, te he buscado en cada vida. He tenido visiones contigo desde niño. Reconocí tu alma en el momento en que te vi. Y ahora frente a testigos declaro, eres mi alma gemela, mi amor eterno. Y no importa lo que el mundo diga, estaré a tu lado, en esta vida y en todas las que vendrán. Sacó un anillo del bolsillo. No era anillo de compromiso, era el medallón. Lo abrió, rompió la cadena y lo transformó en un anillo improvisado. No es tradicional, pero es nuestro. 500 años de espera en plata antigua. Cásate conmigo, Lucía, no por conveniencia, no por la sociedad, sino porque nuestras almas ya están casadas hace 5 siglos. El café explotó en un silencio shock. Gente con teléfonos grabando, otras llorando, y Lucía, con lágrimas escurriendo sin parar, dijo la única palabra posible. Sí. Diego deslizó el medallón anillo en su dedo. Se levantó, la besó, y el café explotó en aplausos. Pero Diego y Lucía no oyeron, porque en aquel beso estaban 500 años de búsqueda, 500 años de espera, 500 años de promesas cumplidas. Era el beso que nunca pudieron dar antes de la batalla. Era el beso que la muerte robó. Era el beso que finalmente podían compartir. Cuando se separaron, Diego encostó su frente en la de ella. Te amo, amé hace 500 años, amo ahora, amaré en todas las vidas que vendrán. Lucía sonrió. Yo también, siempre, eternamente. Si no sentiste arrepios, comenta arrepios, porque esta historia no debería ser posible, pero sucedió y está lejos de terminar. Regresaron a la ciudad esa noche, en el avión, de manos dadas, planeando. Diego no era ingenuo. Sabía que declarar públicamente una relación con su muchacha de servicio sería un escándalo. Los titulares ya estarían siendo escritos. Magnate se arrodilla ante sirvienta en café. Romance o golpe. Los medios serían crueles. Las redes sociales, implacables. Pero Diego tenía un arma, la verdad, y la verdad, por más imposible que fuese, tenía pruebas. Cuando aterrizaron, Diego llamó a su equipo de relaciones públicas. Marcó una entrevista colectiva para el día siguiente. Va a ser un circo, su asesor avisó. Están diciendo que usted enloqueció, que ella se está aprovechando, que es un golpe. Entonces Diego respondió calmadamente. Voy a mostrarles que no lo es. Voy a mostrar el medallón, las marcas de nacimiento, los documentos históricos, el retrato. Voy a contar toda la verdad, y si no creen, problema de ellos. Yo no viví 500 años para tener miedo de opiniones, pero Lucía tenía miedo. Mientras Diego estaba confiado, ella estaba aterrorizada, porque Diego era rico, poderoso, acostumbrado a ser atacado. Pero ella era apenas una sirvienta, pobre, sin educación formal, sin defensas. El mundo la destruiría. Intentarían probar que era interesada, que engañó al magnate, que forjó todo. ¿Y cómo se defiende de acusaciones cuando la verdad es tan imposible que nadie cree? Doña Elena percibió el miedo cuando Lucía llegó a casa. Tomó las manos de la nieta y dijo, «Mija, tú tienes algo que el dinero de él nunca compró. Tú tienes 500 años de verdad, y la verdad siempre vence». Pero abuela, Lucía lloró. ¿Y si no creen? ¿Y si dicen que soy una golpista? ¿Y si destruyen todo?
Doña Elena sonrió. Entonces lucharás, como luchaste hace 500 años, como esperaste hace 500 años. Y esta vez tienes algo que no tenías antes, a él a tu lado. La rueda de prensa fue al día siguiente. La sala estaba llena. Periodistas, cámaras, fotógrafos. Diego entró de traje. Lucía entró con un vestido simple, y la diferencia entre ellos era gritante. Él, confiado y pulido. Ella, nerviosa y humilde. Las cámaras hicieron clic frenéticamente, y Diego comenzó a hablar. Mi nombre es Diego Montalvo, y esta es Lucía Mendoza. Ustedes nos conocen como magnate y sirvienta, pero nuestra historia va mucho más allá. Él contó todo, las visiones, las marcas de nacimiento idénticas, el medallón, los documentos históricos, la carta, el retrato, la visión en el museo, cada detalle, cada prueba, cada imposibilidad. Y conforme hablaba, la sala quedó en silencio absoluto, porque o Diego estaba completamente loco, o estaba diciendo la verdad, y la verdad era imposible. Un periodista levantó la mano. Usted espera que creamos en reencarnación. Diego sonrió. No. Espero que vean las pruebas y saquen sus propias conclusiones. Él mostró el medallón, las fotos del retrato, los documentos del archivo, las marcas de nacimiento. Él hasta tocó la mano de Lucía, y en la proyección, las marcas se alinearon perfectamente. Y entonces él dijo, ¿creen o no? No importa, porque yo sé la verdad. Y la verdad es que encontré a mi alma gemela después de 500 años de búsqueda. Y no voy a dejarla ir por causa de opiniones. Otra periodista, más cínica, preguntó para Lucía, ¿cómo sabemos que usted no se está aprovechando? ¿Que no forjó todo eso para quedarse con el dinero de él? Lucía, que estaba callada hasta entonces, miró directamente para la cámara, y su voz, normalmente suave, salió firme. Porque si yo quisiera dinero, hay 1000 formas más fáciles que inventar una historia de reencarnación. Ella erguió la mano, mostrando el medallón anillo. Esto vale más para mí que todo el dinero de él. Porque esto, ella apretó contra el pecho, es prueba de que el amor verdadero existe, de que algunas conexiones trascienden todo, y si ustedes eligen ver apenas diferencia social y ganancia, dice más sobre ustedes que sobre nosotros. La sala explotó en murmullos. Diego sonrió, orgulloso, y entonces él hizo algo inesperado. Pidió que proyectasen el video de Lucía cantando la canción antigua. El español arcaico resonó por la sala, y cuando la traducción apareció en la pantalla, no importa cuánto tiempo pase, mi alma te buscará, te amaré en cada vida, esperaré hasta el fin del mundo. Algunas personas lloraron, porque la verdad tiene poder, y aquella verdad, por más imposible, tenía el poder de tocar almas. La rueda de prensa terminó, los titulares salieron, y como esperado, hubo de todo. Algunos llamaron de farsa, otros de historia linda. Hubo céticos furiosos y creyentes emocionados, pero lo que nadie pudo negar eran las pruebas, el retrato, los documentos, las marcas, el medallón. Y conforme los días pasaron, algo inesperado sucedió. Personas comenzaron a compartir sus propias historias, conexiones inexplicables, reconocimientos imposibles, amores que desafiaban la lógica. Y de repente, Diego y Lucía no estaban más solos. Ellos se tornaron símbolos, prueba de que tal vez, solo,
Tal vez. El amor realmente trasciende todo, pero ni todo era celebración. La familia de Diego estaba furiosa. Su hermano mayor llamó, gritando: ¿enloqueciste? ¿Ahí vas a casarte con la sirvienta? Van a pensar que somos el hazmerreír de todos. Diego, con calma, respondió: pues que piensen lo que quieran. Yo no vivo para la aprobación ajena, vivo para la verdad. Y la verdad es que ella es mi alma gemela. Si no lo aceptas, es tu problema. Y colgó el teléfono. Lucía también enfrentó ataques. Antiguas patronas daban entrevistas diciendo que siempre fue una trepadora, una interesada. Vecinos inventaban chismes. Redes sociales la llamaban cazafortunas. Y cada comentario dolía, pero cada vez que Lucía pensaba en rendirse, en huir, en proteger a Diego del escándalo, él tomaba su mano con fuerza y le decía: hemos sobrevivido a 500 años, sobreviviremos a esto también. Y tenía razón, porque un amor que atraviesa siglos no se quebra por opiniones. Diego y Lucía enfrentaron todo, juntos. Y conforme lo hacían, algo hermoso sucedió. Se enamoraron de nuevo, no solo por las visiones del pasado, sino por el presente. Diego descubrió que Lucía era ingeniosa, inteligente, muy resiliente. Lucía descubrió que Diego, bajo esa máscara fría, era vulnerable, leal y apasionado. No eran solo las almas del pasado, eran personas reales, construyendo un amor real, en esta vida, en este tiempo. Y cuando Diego finalmente dijo, una noche, sentado en el balcón de la hacienda bajo las estrellas: te amo, Lucía, no solo porque te amé hace 500 años, sino porque te amo ahora, por quien eres, por quienes somos juntos. Lucía supo que la promesa había sido cumplida, no solo encontrada, sino completada. Él prometió buscarla en cada vida. Ella prometió esperar. Y ahora finalmente no necesitaban más buscar, no necesitaban más esperar, porque estaban juntos. Y nada, ni la muerte, ni el tiempo, ni la sociedad podría separarlos de nuevo. Pero había una última prueba, una última pieza del rompecabezas que el destino guardaba. 2 semanas después de la conferencia de prensa, Diego recibió una llamada de la doctora Ramírez. Su voz temblaba, estaba excitada. Necesitan volver a la Ciudad de México, inmediatamente. Encontramos algo imposible. Diego no hizo preguntas. Tomó a Lucía de la mano, llamó al piloto, y esa misma noche estaban de vuelta en el museo. La doctora Ramírez los esperaba con una caja de madera antigua sobre la mesa. Sus manos temblaban mientras hablaba. Cuando la historia de ustedes se hizo pública, decidimos hacer excavaciones más profundas en el sitio donde Lucía de Mendoza fue enterrada. Y encontramos esto. Abrió la caja cuidadosamente. Dentro, envuelto en una tela protectora, estaba un libro, no, un diario. Páginas amarillentas, cubierta de cuero desgastada, pero sorprendentemente intacto. Era el diario de Lucía de Mendoza, escrito en 1526, el año en que Diego murió. Diego y Lucía se miraron fijamente. La doctora abrió el diario en la última página y leyó en voz alta, traduciendo el español antiguo. Hoy recibí la noticia. Diego ha muerto. Cayó en batalla defendiendo tierras que no son suyas, luchando guerras que no eligió. Y yo, Lucía de Mendoza, hija del gobernador, estoy sola. Mi padre dice que debo olvidarlo. Dice que él no era digno. Pero ¿cómo olvido a mi propia alma? ¿Cómo olvido al hombre que me hizo sentir viva? No puedo, no lo haré. Si la muerte nos separó en esta vida, juro que nos encontraremos en la siguiente, y en la siguiente, y en todas las vidas por venir. Porque el amor verdadero no muere, trasciende. La doctora pasó más páginas.
Y aquí ella señaló, está escrita una profecía o una promesa. Lucía de Mendoza escribió, si nuestras almas son reales, si la reencarnación existe, dejo esta señal. Cuando nos encontremos nuevamente, Él me buscará. Yo esperaré. Tendremos las mismas marcas, usaremos los mismos nombres, y el mundo intentará separarnos de nuevo. Pero esta vez venceremos, porque un amor que atraviesa siglos es más fuerte que cualquier obstáculo. Diego se sentó pesadamente. Lucía se cubrió la boca, las lágrimas brotando, porque 500 años atrás, Lucía de Mendoza había previsto todo, había escrito el futuro, o mejor dicho, había prometido que no importaba lo que sucediera, ellos se encontrarían y vencerían. La doctora Ramírez cerró el diario cuidadosamente, los miró con reverencia. Ustedes no son solo una historia de amor, son la prueba viviente de que algunas cosas trascienden la muerte, trascienden el tiempo. Ustedes son lo que ella prometió hace 500 años. Esta historia no debería existir, pero necesita ser contada. Porque cuántas personas en el mundo sienten conexiones inexplicables y piensan que están locas. ¿Cuántas personas encuentran a alguien y sienten como si ya se conocieran de otras vidas? ¿Cuántas personas desisten porque el mundo dice que no tiene sentido? A Diego y Lucía son la prueba de que esas conexiones son reales y de que vale la pena luchar por ellas. Diego pidió una copia de las páginas del diario. Quería llevarlas a casa. Quería que Lucía leyera las palabras que ella misma había escrito 500 años atrás. Y cuando leyó, sola en la habitación de la hacienda, Lucía lloró, porque reconocía los sentimientos, reconocía el dolor, reconocía la promesa. Era como leer su propia alma en papel antiguo y entender que todo lo que había pasado, toda la espera, todo el dolor, había valido la pena, porque ella había cumplido su propia profecía. Los preparativos para la boda comenzaron. Diego quería algo grande, público, una declaración para el mundo, pero Lucía quería algo simple, íntimo, solo para ellos. Así que hicieron las dos cosas. Primero, una ceremonia privada, solo Diego, Lucía, doña Elena y la doctora Ramírez como testigo. Fue en el mismo lugar donde el retrato estaba colgado, en el museo, en la sala colonial, frente a la pintura que los mostraba juntos 500 años antes. El padre que aceptó celebrar la ceremonia era viejo, sabio, y creía en los misterios. Él miró el retrato, miró a Diego y Lucía, y sonrió. Algunas almas son eternas, dijo, y ustedes dos lo prueban. Diego vestía un traje sencillo. Lucía vestía un vestido blanco humilde, pero hermoso, y cuando intercambiaron votos, no fueron los tradicionales. Diego habló primero. Lucía, te he buscado por 500 años. Soñé contigo antes incluso de saber que eras real, y ahora, frente a esta pintura que prueba que ya fuimos uno, prometo que seremos uno en todas las vidas por venir. Te amo, en cada vida, eternamente. Lucía tomó sus manos, las lágrimas brotando libremente. Diego, he esperado por 500 años. Sentí tu falta antes incluso de conocerte en esta vida. Y ahora, frente a esta prueba de que nuestro amor trasciende todo, prometo que no importa lo que el destino traiga, estaremos juntos. Te amo, en cada vida, para siempre. El padre sonrió. Entonces, por el poder que me ha sido concedido y por el poder que el tiempo y el destino ya les han concedido a ustedes, los declaro marido y mujer. Otra vez. Se besaron y fue como si 500 años de separación finalmente se curaran. El beso no fue solo de ellos, fue de Diego de Alvarado y Lucía de Mendoza. Fue de todas las vidas en que se buscaron y no se encontraron. Fue de todas las promesas cumplidas. Fue eterno.
Doña Elena lloró, la doctora Ramírez lloró, el padre lloró, e incluso los guardias del museo, que observaban a lo lejos, sintieron algo imposible de explicar. El amor verdadero tiene poder, y aquel amor tenía 500 años de poder acumulado. Pero Diego había prometido una ceremonia pública también, y una semana después la hicieron. No fue en una iglesia cara, fue en el parque público de la ciudad, abierto a todos. Cientos de personas aparecieron, extraños que habían seguido la historia, personas que creían, personas que querían ver con sus propios ojos la prueba de que el amor eterno existe. Diego y Lucía renovaron sus votos delante de todos. Y esta vez, Diego añadió algo. Para todos los que están escuchando, que dudan de conexiones inexplicables, que sienten que conocen a alguien pero tienen miedo de admitirlo, no teman, porque la vida es demasiado corta para ignorar llamados del alma. Lucía y yo somos prueba de que algunas cosas son reales y valen la pena. La multitud aplaudió. Niños aventaron flores, y cuando Diego y Lucía se besaron, el parque estalló en celebración. No era solo una boda, era un símbolo de que el amor vence, de que las almas se encuentran, de que las promesas, incluso después de 500 años, pueden ser cumplidas. Los meses siguientes fueron de ajuste. Diego y Lucía construyeron una vida juntos. No fue fácil, la diferencia de origen aún creaba desafíos. Lucía no estaba acostumbrada a la vida de rico. Las cenas formales la ponían nerviosa. Las conversaciones sobre inversiones y negocios la hacían sentir pequeña. Y había momentos en que ella sentía que no pertenecía a aquel mundo, que era una intrusa con un vestido prestado. Diego también luchaba. No entendía las luchas de quien siempre fue pobre. ¿Por qué Lucía guardaba comida como si se fuera a acabar? ¿Por qué tenía miedo de gastar dinero, incluso teniendo tanto? ¿Por qué se levantaba a las 5 de la mañana cuando ya no necesitaba trabajar? Eran cicatrices invisibles, marcas de una vida que el dinero no borraba de la noche a la mañana. Pero ellos aprendieron, juntos. Diego aprendió paciencia, aprendió que la cura lleva tiempo, aprendió a escuchar más y juzgar menos, y Lucía aprendió a confiar, aprendió que no todos en posición de poder abusan de ella, aprendió que ella merecía estar allí, no por ser el alma gemela de alguien rico, sino por ser humana. Y ser humana ya era suficiente, porque lo que los unía era mayor de lo que los separaba. No era solo memoria de 500 años, era elección diaria de amar, de perdonar, de construir, de ser compañeros no solo en el destino, sino en la vida real. Diego creó una fundación en nombre de Lucía, Fundación Mendoza, para ayudar a las muchachas de servicio, para ofrecer educación, becas de estudio, entrenamiento profesional, oportunidades, para dar dignidad a quien la sociedad insiste en tornar invisible. Y Lucía se convirtió en la portavoz. Viajó por todo el país, contando su historia, no solo de reencarnación, sino de respeto, de que toda persona, no importa su profesión o clase social, merece amor y dignidad, de que una muchacha de servicio no es menos que un ejecutivo, de que la pobreza no define el valor, y las personas escuchaban, porque Lucía hablaba con la autoridad de quien vivió, de quien limpió pisos y aún mantuvo la cabeza erguida, de quien fue juzgada y aún escogió amar. Y conforme contaban la historia, algo hermoso sucedió. Otras personas
comenzaron a manifestarse. Personas con sus propias historias de conexiones inexplicables, de déjà vu intenso, de reconocimientos imposibles. Y Diego y Lucía se dieron cuenta de que no estaban solos, que tal vez, solo tal vez, la reencarnación fuera más común de lo que el mundo admitía, y que tal vez, solo tal vez, el amor verdadero realmente trascendía todo. Un año después del casamiento, Lucía descubrió que estaba embarazada, y cuando Diego lo supo, él cayó de rodillas y lloró, porque 500 años atrás, ellos nunca tuvieron esa oportunidad, nunca tuvieron la vida que soñaron, pero ahora la tenían. Ahora podían construir la familia que la muerte robó. Lucía sujetó el rostro de él. Vencimos, Diego. El destino intentó separarnos 2 veces, pero esta vez vencimos. Y él asintió, porque era verdad. El bebé nació en una mañana de primavera. Una niña, cabello oscuro, ojos profundos, y cuando Diego la sostuvo por primera vez, sintió algo familiar, como si ya la conociera. Lucía sonrió, cansada, pero radiante. ¿Crees que...? Diego sacudió la cabeza. No sé, tal vez. O tal vez ella sea solo nuestra, de esta vida, de este tiempo, y eso es perfecto. La llamaron Elena, en homenaje a doña Elena, que había visto todo desde el inicio, que había creído cuando nadie más creía, y que ahora, sosteniendo a la bisnieta en los brazos, sonreía con lágrimas en los ojos. Ya sentiste que conocías a alguien que acabas de conocer. Ya tuviste una conexión inexplicable que desafiaba la lógica. ¿Qué historia de conexión nunca contaste? Deja tus comentarios, porque tal vez, solo tal vez, no estés loco. Tal vez estés sintiendo algo real, algo que trasciende esta vida. Diego y Lucía volvieron al museo años después, con Elena. Va ahora con 5 años, sujetando sus manos. Ellos pararon delante del retrato. La niña miró hacia arriba. Apuntó. «Son ustedes». Diego y Lucía se miraron. «¿Cómo lo sabes?» Elena se encogió de hombros. «Lo sé, simplemente lo sé». Y en aquel momento, ambos entendieron. Algunas almas viajan juntas, vida tras vida, y tal vez, solo tal vez, su pequeña familia fuera eterna, no solo en esta vida, sino en todas. Algunas conexiones trascienden el tiempo, algunas promesas atraviesan siglos, algunas almas, no importa cuánto el destino intente separarlas, siempre encuentran el camino de vuelta. Diego prometió buscar a Lucía en cada vida. Lucía prometió esperar, y 500 años después, ambos cumplieron. El amor venció a la muerte, venció al tiempo, venció la diferencia social, venció todo. Porque el amor verdadero no muere, trascende. Y si te estás preguntando si esta historia es real, déjame decirte, documentos históricos confirman la existencia de Diego de Alvarado y Lucía de Mendoza. El retrato existe, el medallón existe, el diario existe. Lo que aconteció entre Diego Montalvo y Lucía Mendoza Moderna es de ellos para contar, pero las pruebas son innegables. Y el mensaje es claro. Algunas historias desafían explicación y merecen ser creídas. Diego y Lucía viven hoy en paz. Aún enfrentan juicios. Aún hay quien diga que fue un golpe, que fue escenificado, que fue locura. Pero a ellos no les importa, porque saben la verdad, viven la verdad. Y la verdad es que después de 500 años, 2 almas finalmente encontraron paz. Finalmente están juntas.
finalmente cumplieron la promesa imposible. Te buscaré en cada vida. Él prometió y cumplió. Yo también te busqué. Ella respondió y también cumplió. Y ahora, en esta vida, en este tiempo, no necesitan más buscar, porque ya se encontraron. Y nada, absolutamente nada, los separará nuevamente. El amor verdadero siempre encuentra un camino. No importa cuánto tiempo lleve, no importa cuántas vidas sean necesarias, no importa cuántos obstáculos el destino coloque. El amor verdadero vence, siempre. Y, Mateo y Sofía, son la prueba viviente de esto. O mejor dicho, son la prueba que trascende la vida. Son la prueba eterna. Y, mientras escuchas esta historia, quizás sientas algo, un escalofrío, un reconocimiento inesperado, una conexión con alguien que no consigues explicar. No lo ignores, porque quizás sea tu propia alma recordando, tal vez sea tu propia promesa esperando para ser cumplida. Y, si es así, no tengas miedo, porque si Mateo y Sofía enseñan algo, es esto: vale la pena. La espera siempre vale la pena. La búsqueda también, y el amor más aún. 500 años, 2 vidas entrelazadas, una promesa cumplida. Esta es la historia de Mateo y Sofía, de cómo un magnate cayó de rodillas frente a su sirvienta y le dijo: te busqué en cada vida, y de cómo ella respondió: yo también, y de cómo 2 almas, separadas por siglos, finalmente encontraron el camino de vuelta una a la otra, y vivieron. No solo existieron, sino que verdaderamente vivieron, juntas, eternamente, como siempre debió haber sido.